todo el equipo y a todos los patriotas que nos están mirando o escuchando. En realidad, lo que me motiva a conversar en esta ocasión es justamente las más de 7 millones de hectáreas quemadas, los más de 500 millones de fauna desaparecida, los más de 10 millones de animales silvestres desaparecidos y los 12 millones de bolivianos que hasta el día de hoy están sufriendo porque no pueden respirar. Creo que para un patriota lo más doloroso es ver cómo su país se incendia, lo más doloroso es ver cómo desaparece el futuro para nuestros hijos y nietos. Y bueno, eso es lo que me motivó a contar un poco mi experiencia y que escuchen un poco mi visión de cómo podríamos nosotros prevenir. Porque no solo se trata de los incendios, son otros 4 desastres naturales que son cíclicos en nuestra patria y que se tienen que tomar soluciones de fondo y no parches como se lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Ya que tengo la oportunidad de hablar con usted, Fernando, quisiera que por favor nos explique las limitaciones que tiene también para hablar de política, porque está en condición de exiliado o asilado. Usted me explicará la situación en este momento. Yo soy un perseguido político y mi condición en el exterior es de refugiado político. Ah, refugiado. Desde el refugio vamos a aclarar ahí, entonces permítame, vamos a poner desde el refugio político, ¿no? Adelante, continúe por favor, Fernando. Es eso básicamente. Ustedes saben que en Bolivia cíclicamente hay cinco desastres: sequía, inundaciones, granizo, heladas e incendios. Que los incendios en este caso no es parte de un ciclo, sino como son provocados, pero están dentro de una época donde más o menos se incendian a propósito, ¿verdad? Ocurrió el 2019, ocurrieron todos los años y este año fue el grado mayor, el mayor abuso que se tuvo con el pueblo boliviano y con su naturaleza. Porque los incendios, hay que decirlo, son prácticamente 100% provocados por el ser humano. Entonces, bajo ese sistema, uno puede planificar, puede generar acciones, y lo que yo había propuesto en su momento es que las Fuerzas Armadas, además de empezar a cambiar el rol, tengan batallones especializados en contener y fundamentalmente en prevenir estos 5 ciclos de desastres naturales en Bolivia, con regimientos descentralizados, capacitados, con recursos para poder movilizarse dentro de las áreas a nivel preventivo y posteriormente a nivel de la acción misma del paliativo. Además, no solo eso, esto no tiene que ver solo con fuerzas o bomberos de la policía o bomberos de las Fuerzas Armadas, o los dos en conjunto en unidades destacadas, la Chiquitania o en el altiplano en lugar de las sequías o del granizo, etcétera, etcétera, sino tiene que ver también con la justicia. Y yo lo viví en carne propia el 2019 y conversé con buenos abogados, con buenos jueces, con patriotas, y ellos me decían que los recursos para trasladarse de un lado a otro no existían. Y fiscales y jueces y todo quien quiera hacer justicia y ver in situ no tienen recursos económicos, logísticos, y también no hay una ley, o si la hay es excesivamente blanda para poder inculpar a estas personas que mayormente se las llegue a encontrar con las manos en la masa, como se dice, en el delito mismo. Perdón, Fernando, ¿quiénes cree usted que, en función de su experiencia y su vivencia en aquel año, son los que queman? Los mismos que queman hoy, exactamente los mismos, porque ustedes saben que eso tiene un sentido y no es un sentido patriótico, ¿no? Tiene otro tipo de sentidos que a lo largo de los últimos meses se han ido descubriendo, saben perfectamente para qué y por qué y quién quema. El pueblo boliviano lo sabe con nombre y apellido, saben que son encargos específicos para cumplir un objetivo. Eso está muy clarito, por lo tanto, es la misma actitud de estos últimos 18, 19 años y se sabe perfectamente quiénes son los responsables de las quemas. Fernando, en ese sentido, ¿de qué carece ahora la gestión de este desastre desde su punto de vista? Porque, bueno, también se habla del rol de las Fuerzas Armadas. Usted ha sido ministro de Defensa. ¿Las Fuerzas Armadas podrían
tener un rol más activo para frenar, porque sabemos que todavía se preparan para seguir quemando algunos actores biocidas, en este caso serían, en los próximos días. ¿Y se puede hacer algo desde las Fuerzas Armadas, de la policía, para frenar esto? A ver, el problema ya está y la decisión de paliarlo tiene que ser una decisión patriótica, tiene que ser una decisión con amor al país, donde se involucren la mayor cantidad de componentes posibles, coordinados y planificados para asistir al desastre. Eso lo hicimos en el 2019, cuando el Consejo Nacional de Riesgo y Prevención se reunió por instrucciones de la Presidente Áñez, y ahí planificamos, consolidamos todos los esfuerzos, incluyendo los bomberos voluntarios. Perdón, Fernando, 2020 debe ser, ¿no? El año 2020 debe ser, ¿no? 2020, perdón. Sí, 2020. Adelante, sí, adelante. Perdón. Entonces, coordinamos las acciones, inclusive con los bomberos voluntarios, porque sí hay que coordinar con ellos, porque hay un momento en que si uno no tiene un espacio de planificación y un espacio donde sepa qué va a hacer cada uno de los organismos que intentan ayudar, eso se convierte en otro problema. Entonces, yo creo que esa actitud de planificar, pensar, coordinar, hoy por hoy, bueno, recién se ha declarado desastre nacional, ahí se activan, como ustedes saben, recursos, tiempos, hasta llegar a tener recursos para la recuperación de las áreas que han sido afectadas. Es todo un proceso y un procedimiento que se hace en emergencias, donde tanto las gobernaciones, el Estado central y los municipios pueden generar y sacar recursos para específicamente ese fin, sin tener toda la burocracia pertinente. Ahora, Fernando, acaba de declararse desastre nacional, el gobierno lo ha declarado ayer. Le pregunto si esto puede contribuir a encarar este problema, que además parece ser regional, ya me refiero a internacional. Brasil, Paraguay, otros países están viviendo desastres parecidos. ¿Qué puede hacerse desde la comunidad internacional una vez declarado desastre nacional? A ver, primero, que eso no ocurre de un momento a otro. Es decir, los tiempos en época de desastre son unos tiempos donde todo es para ayer, o debiera ser así para ayer. En este caso, una vez declarado un desastre nacional, se involucran los países amigos que quieran ayudar, se coordinan las brigadas que van a ayudar, se coordinan los vuelos tanto de helicópteros o lo que fuere, pero eso tiene que ver con una actitud y una amplitud para que las personas, brigadistas, otros ejércitos vengan a ayudarnos y les abramos todo el paraguas como para que puedan ingresar a las zonas afectadas, no tengan ningún tipo de inconveniente y permitan realmente salvar vidas, porque de eso se trata. Entonces, sí, la declaratoria de desastre obviamente que ayuda, es una herramienta que tiene que darse en los tiempos determinados para que sea efectiva, y como boliviano, obviamente deseo que una vez declarado el desastre, actúen con la prontitud, pero lo más posible. Es decir, yo creo que los tiempos están muy cortos y hay que ver la eficiencia. Si usted tuviera que plantear sugerencias al ministro de Defensa actual, usted ha sido ministro de Defensa, y por supuesto al viceministro de Defensa Civil, para encarar este desastre, ¿cuáles serían, Fernando? Los desastres no se planifican ni se ejecutan detrás de un escritorio. Les aconsejaría llevar su comando al lugar de los hechos, involucrar a las Fuerzas Armadas que tienen ya experiencia en este tema y a la Policía Nacional, que los bomberos son impresionantes de efectivos y de buenos. Generar y coordinar y canalizar la ayuda internacional hacia donde realmente se necesita, y fundamentalmente trabajar para todos sin mirar el color político. De eso se trata.